Bienvenidas y bienvenidos a Nosotras También Sabemos, cuerpos, territorios y pedagogías que resisten. Nosotros elegimos este título para este podcast porque venimos a pensar desde nuestras voces, desde nuestras prácticas, desde nuestros cuerpos, porque también sabemos, porque también nombramos, porque enseñar para nosotras es resistir los saberes impuestos y abrir espacios para los saberes negados desde Colombia, desde Latinoamérica, desde la escuela. Este podcast es entonces una conversación para desarmar silencios y construir una justicia cognitiva. Para quienes nos escuchan, esta idea de podcast nace desde una convicción que se fortaleció con cada una de las semanas del curso Bases Epistemológicas en la Educación del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, que nos hace pensar que enseñar también es intervenir en las condiciones de posibilidad del saber. Nosotras somos Tatiana, Nubia y Lady, y no vamos a exponer, ni vamos a resumir, vamos a conversar. Y con nosotras tenemos una invitada muy especial que tiene amplia experiencia en género, en derechos humanos, que es la profe Sandra Salamanca, a quien invitamos no solamente por ser una experta, sino porque su pensamiento ha dialogado críticamente con muchas de nuestras ideas y esas ideas nos han atravesado. Claro que sí, muy buenas noches para todos, soy Nubia y como tú lo dijiste, Tatiana, el día de hoy nos encontramos con Sandra Marcela Salamanca. Ella es magíster en equidad de género y actualmente labora como docente del distrito, una compañera con amplio saber que nos acompañará en la noche de hoy. Y como tú dices, nos atravesaron de verdad, porque este curso fue un punto de inflexión. Entendimos que no hay educación neutra, que toda enseñanza porta una epistemología, la nombre o no, y que esas epistemologías han sido históricamente patriarcales, coloniales y, por supuesto, extractivistas. Buenas noches para todos, me alegra compartir este espacio con la profesora Sandra y mis compañeras. Soy Lady y claro que sí, comprendimos que si no reconocemos esa carga, entonces educar se vuelve una forma sofisticada de perpetuar esas desigualdades. Y pues nosotras no entramos al aula para eso. Entramos porque creemos que la educación puede ser emancipadora. Reafirmamos esta idea con el artículo que leímos para esta última actividad de Andrade y Rivera, donde nos muestra que la ausencia de reflexión epistemológica en la escuela impide comprender qué enseñamos y por qué lo enseñamos. Hemos aprendido en este recorrido que la epistemología no es solo una teoría abstracta, es una herramienta que usamos a veces sin darnos cuenta. Es algo que se vive en el aula, está presente en los contenidos que elegimos, en las dinámicas que promovemos, en la forma como valoramos lo que nuestros estudiantes aprenden y dicen, esa forma de validación del conocimiento en el aula. Claro que sí, Lady. Por eso es que hacemos este podcast finalmente, porque creemos que hay que preguntarnos cosas en voz alta. Por ejemplo, ¿quién decide qué es conocimiento? ¿Quién decide qué es ciencia? ¿Qué papel cumple la filosofía en la educación? Y como educadoras, ¿qué lugar ocupa la educación en estas decisiones? Bueno, buenas noches para todas. Bueno, reitero, mi nombre es Sandra Marcela Salamanca, yo soy magíster en equidad de género y especialista en derechos humanos. Gracias por invitarme, gracias por este espacio, por no querer respuestas fáciles, porque creo que desde ahí empieza lo epistemológico. Cuando nosotros desde el aula dejamos de aceptar lo que se nos dio como normal y naturalizarlo, y pues empezamos a cuestionarlo, a interrogarlo. Estoy aquí para pensar con ustedes, para compartir mi saber y para decirles cómo es. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, mi profe Sandra, por estar con nosotros. Para este podcast hemos decidido segmentarlo en 4 momentos o segmentos, valga la redundancia. El primero tiene que ver con la epistemología y la educación. ¿Es una ruptura o es una continuidad? Y queremos saber ustedes, compañeras, ¿qué opinan? Yo quiero empezar trayendo algo de la actividad 1.1, donde construimos el mapa mental de las etapas epistemológicas. Esta actividad me hizo ver que el conocimiento no es una línea de progreso acumulativo, como nos enseñaron. Es una historia de fracturas, de exclusiones, de redefiniciones sobre lo que cuenta como verdad. Exactamente. Ahí, en esa parte que tú mencionas, nos dimos cuenta de que la ciencia no nació como una empresa neutra y desinteresada.
sino más bien como un sistema que históricamente ha delimitado lo que se puede decir, quién puede decirlo, cómo debe ser dicho. Autores como Kuhn y Feyerabend muestran que las revoluciones científicas no son avances lineales, sino más bien unos conflictos paradigmáticos. Claramente Thomas Kuhn y Paul Feyerabend tenían clarísimo que, que eso pasa en la ciencia. Pero ¿qué pasa en la educación? ¿Qué sucede cuando la epistemología interviene en la educación? En las actividades leíamos a Patricia Ducoin y ella decía que la educación está en una tensión constante entre la cientificidad y la aplicabilidad social y el compromiso pedagógico. Muchas veces gana la técnica sobre la ética. Profe Sandra, ¿tú qué tendrías para decirnos respecto a esto? Pues sí, mira, porque nosotros, pues la educación, nosotros seguimos educando, como te explico, bajo lo que valora la eficiencia, la medición. Nosotros estandarizamos y pues eso responde a una idea del positivista del conocimiento. Como dijo Navarro Chávez, creo que fue en el 2015, fue legitimada por el racionalismo, ilustrado y blindado por el empirismo lógico. Y pues a veces por eso enseñar se vuelve casi que un trámite, un acto burocrático, algo tan lineal, ¿no? Porque nos formaron en un modelo que separa el sujeto del objeto, razón y emoción, saber y experiencia. Y es entonces pues donde nos preguntamos, ¿qué sucedió? Bueno, ¿qué sucede con esos retos que siempre ha tenido la ciencia? Exacto, mi profe. Yo realmente me quedé pensando mucho en lo que decía Diegues. El conocimiento no es una fotografía exacta del mundo, es más bien una construcción con fines, valores e intereses. Y si eso es así, entonces enseñar no puede ser una reproducción, tiene que ser más bien una toma de posición. Pues mira, precisamente ahí también vengo a intervenir yo. Eso es lo que a veces cuesta aceptar dentro de la educación, porque enseñar es una toma de posición. Tenemos una responsabilidad política, hay una ética del educativo. Pues yo coincido con ustedes que la educación no debe reproducir la epistemología dominante, ¿no? Sino debe fracturarla. Y no desde el caos, no desde armar conflictos, sino desde la construcción. Hay que construir colectivamente otras formas de saber, de narrar, de explicar. Claramente porque pues el aula es un sistema de relaciones y tiene que evidenciarse esas rupturas porque no ocurre de manera lineal y no ocurre de la misma manera en todos lugares. Esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente segmento. Si el conocimiento está marcado por el poder, ¿cierto? ¿Cómo definimos lo que es ciencia y lo que no es ciencia? ¿Dónde trazamos esta frontera? ¿Y qué papel juega la educación ahí? Pasamos entonces al siguiente segmento donde hablaremos de ciencia, pseudociencia y verdades incómodas. Eso me hace pensar en la actividad 1.2. Cuando lo confirmé también con la primera actividad de la unidad 4, la 4.1, cuando estudiamos sobre el conocimiento científico, sobre la función que cumple la epistemología en la educación, yo considero que algo se rompió en mí, si bien yo soy formada en ciencias naturales y en epistemología de las ciencias, siempre me había formado con la idea de que la ciencia es objetiva, ¿no? Esa ciencia del siglo XVII positivista que se basa en hechos y pruebas, pero al estudiar a los autores como Harding y Longino, entendí que la ciencia también es una práctica social, contextual o situada, colectiva, atravesada por valores y también por la política, toda vez que tanto la historia de las ciencias como la política y las sociedades han crecido juntamente, ¿no? Mira que a mí me pasó algo muy similar. Analicé los criterios que se usan para trazar esa línea entre ciencia y pseudociencia y me di cuenta que esa línea no es tan clara como parece. Así como dice Hassanov, no hay conocimiento puramente técnico, todo saber está coproducido por el orden social. Y Sí, eso lo vivimos en el aula. ¿Cuántas perdón. veces un estudiante trae un conocimiento ancestral, aprendido en su comunidad, y lo descartamos porque no está validado científicamente, pero validado por quién, desde qué lugar epistémico? Pues mira, Lady, esa pregunta es clave, porque lo que nosotros estamos señalando no es solo una injusticia pedagógica, es una injusticia epistémica.
La frontera entre ciencia y pseudociencia se construyó históricamente para mantener el monopolio del conocimiento en ciertas manos. Y este monopolio se sostiene con esos discursos de autoridad, no solo con la evidencia que realmente es lo que debería ser. Exactamente, mi profe. Y es ahí cuando entendemos entonces que la comunidad epistémica no es neutra, como lo plantea Longino. La objetividad científica no se logra eliminando valores, sino garantizando el disenso, la pluralidad, ese diálogo argumentado, esa resignificación de saberes, evaluando coherentemente y no solo hablo de la evaluación que le hago a mis estudiantes en el aula de clase. Exactamente. Es la evaluación de mi función como docente, de la evaluación del currículo y también de esa dimensión profundamente ética en la forma en que enseñamos ciencia. Porque si seguimos hablando de método científico como si fuera un conjunto de pasos universales, pues estamos invisibilizando otras formas de producir conocimiento. Mira que a mí me quedó grabada la frase de Harding cuando decía que los saberes marginales pueden ofrecer diagnósticos más complejos porque parten de posiciones subalternas. Y eso en educación implica abrir el aula al conflicto epistemológico, no cerrarlo, nombrar la incertidumbre y no solamente maquillarla. Y Tati, también, pues no solo eso, sino también implica decir que la ciencia no es el único camino hacia la verdad, que hay saberes campesinos, indígenas, populares, comunitarios, que pues no buscan replicar lo que está en el laboratorio, sino transformar la construcción social, la vida cotidiana. Y mira, profe Sandra, que en el contexto latinoamericano eso es urgente. Hay una gran riqueza de esos saberes, porque como dice Boaventura de Sousa Santos, no puede haber justicia social sin justicia cognitiva y debemos empezar a brindarle justicia cognitiva al territorio, a los cuerpos, y la escuela puede ser reproductora de epistemicidios en este caso, o por otro lado, generadora de ecología de saberes. Definitivamente en este asunto no hay un punto neutro. ¿Qué dices tú, profe Lady, desde tu experiencia? Pues ahondando en esto, entonces enseñar ciencia ya no puede ser solo transmitir verdades erradas. Tiene que ser abrir preguntas complejas, dejar entrar la duda, la historia, el territorio. Sin embargo, yo sí lo veo un poco complicado si no trabajamos para cerrar esa brecha de desigualdades socioeconómicas, la exclusión cultural que la profe Sandra mencionaba y la falta de participación comunitaria que afecta el sistema educativo. Exactamente. Y esa conciencia nos lleva a la siguiente reflexión. Si lo que validamos como conocimiento está marcado por el poder, y si los saberes subalternos han sido históricamente excluidos, ¿cómo reconfiguramos la educación como espacio de justicia epistémica y emancipación? ¿Y qué papel juega en eso la epistemología crítica y la epistemología del sur? Me encanta lo que acabas de decir, profe Nubia, porque precisamente es sobre la puerta para el segmento 3 cuando hablaremos de justicia cognitiva y epistemologías críticas. La pregunta que lanzamos, la que lanzas tú hacia el final del segmento anterior, sigue resonando. Si la ciencia no es neutral, que lo has repetido tú muchísimas veces en este podcast, si hay saberes históricamente silenciados, ¿qué papel juega la educación? Que yo he estado preguntando varias veces en los diferentes segmentos, pues, ¿qué papel está jugando la educación? En este caso, en esta disputa. La respuesta no está en una teoría única, pero para mí yo creo que empieza por reconocer que el conocimiento es una forma de poder. Y eso lo vimos claramente en la actividad 3.1 cuando construimos el mapa conceptual sobre epistemología críticas y epistemologías del sur. Sí, mira que ahí identificamos que el pensamiento de autores como Foucault y Gramsci y también como la Escuela de Frankfurt nos permite entender que la producción del saber siempre está relacionada con la estructura de dominación. Como decía Foucault, no hay saber sin poder y no hay poder que no se articule en los saberes. Y desde América Latina, Sousa de Santos y Catherine Walsh plantean que no basta con criticar. Hay que construir un paradigma alternativo que reconozca la diversidad epistémica de los pueblos. Y mira, ahí es lo que Santos llama la ecología de saberes.
pues no se trata realmente del relativismo, ¿no? Sino se trata de una justicia cognitiva, la posibilidad de que diferentes racionalidades dialoguen en condiciones de dignidad. Creo que es por ese lado. Ujú. Y eso se traduce en lo pedagógico, que en la actividad 3.2, cuando nosotros elaboramos la infografía sobre pedagogía emancipadora, vimos que la educación no puede ser solo transmisión de contenidos, y eso nos limita el currículo, ¿cierto? Sino que también nosotros debemos entender que debe ser una práctica ética, política, liberadora. Paulo decía que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí en comunión. Claro, Freire tenía mucha razón en esa apreciación. Profe Sandra, por favor, ayúdanos un poco a entender esta idea un poco más. Mira, Tatiana, esta idea de la comunión pedagógica, de horizontalidad epistémica, pues ha hecho revisar mis clases y pues las de algunos de mis compañeros, porque a veces incluso con buenas intenciones seguimos enseñando desde una lógica bancaria, ¿no? Evaluamos si el estudiante aprendió lo que le dimos, pero si no lo logró problematizar el mundo, bueno, lo que lo conecta con la lectura que trabajamos en esta última parte del curso. Peyton y sus colegas en el 2021 sostienen que la filosofía de la educación es realmente lo que permite al docente pensar éticamente su práctica, no solo repetir las técnicas o aplicar los contenidos desde el currículo, desde donde tengamos planeado, sino enseñar es un acto ético, político y lo que decíamos anteriormente, transformador. Si no tenemos esa conciencia en la escuela, pues discúlpame, yo termino mi idea, Tati, Claro, pues si no tenemos esa conciencia en la escuela, pues realmente corremos el riesgo de volverse, de que se vuelva un mecanismo vacío y no tendría ningún sentido. Claro, y que responda solamente a ciertos intereses, ¿no? Te agradecemos mucho también por habernos acompañado en las lecturas. En ese orden de ideas, Marco Mejía plantea con mucha claridad que la pedagogía emancipadora no es una metodología alternativa, es un modo de entender el mundo. Una pedagogía que reconoce el conocimiento, que este conocimiento se construye en el diálogo, en la experiencia contextual y sobre todo en la resistencia. Exactamente, pero no se debe contentar únicamente con incluir saberes distintos. Más bien ponerlos en tensión, politizarlos, vincularlos con el territorio y con la memoria, con el cuerpo, con los saberes. Y mira que eso es algo que la epistemología crítica aporta pues con una fuerza impresionante, porque no es una crítica técnica, es una crítica estructural. Como tú decías, Tati, pues nada, les agradezco inmensamente por haberme compartido esas lecturas que realmente pues han nutrido mi pensar. Decía Walsh, creo en el 2010, de 2013, pues que no solo se trata de incluir lo excluido dentro del marco de una posición dominante, se trata también de transformar el marco mismo, de construir otras visiones, otras posibilidades del saber. Y eso también nos confrontó como docentes, porque nos dimos cuenta de que no basta con cambiar el contenido, tenemos la responsabilidad de cambiar la estructura misma del diálogo pedagógico. Mira que yo lo vi un poco y he vivenciado cómo he organizado un poco más mis clases. Me he preguntado si estoy dejando espacio para el conflicto, para la incertidumbre, para que emerjan otras voces, o si estoy sosteniendo un simple monólogo adornado con participación a mis estudiantes. Es que Nubia, enseñar críticamente no es solo hablar de injusticia, es actuar contra ella, es el acto mismo de enseñar. Y eso no se improvisa, se construye con epistemología, con conciencia, con compromiso. Por eso cuando decimos que la educación puede ser emancipadora, no es una metáfora, tampoco es una utopía, es una decisión individual, colectiva y cotidiana. Y esa decisión requiere pensar también desde el género, desde el cuerpo, desde la colonialidad. ¿Qué saberes se han excluido por ser femeninos, por ejemplo, por ser comunitarios,
por otro lado, por venir de la oralidad. Y ahí entran las epistemologías feministas que nos exigen pensar también desde los cuerpos negados. Aquí entonces empezamos con nuestro último segmento acerca de feminismo, cuerpo, territorio y colonialidad del saber. Y queremos, profe Lady, escucharte nuevamente. Claro, si algo nos dejó bien claro este curso es que el cuerpo y el territorio también son lugares de producción de conocimiento. Y sin embargo, en el modelo educativo tradicional, el cuerpo se reduce a disciplina y el territorio a contexto. No se le reconoce como esas fuentes legítimas del saber. Compañera, eso en un país como Colombia tiene grandes implicaciones, porque hablamos de un país con más de medio siglo de conflicto armado, con desplazamientos forzados, con territorios devastados y con comunidades enteras que están silenciadas, que han sido silenciadas. ¿Qué lugar tiene la memoria corporal y territorial en los contenidos escolares en este momento? Qué pregunta tan interesante sobre el lugar que tiene la memoria corporal y territorial en los contenidos escolares. Y yo, la verdad, pienso que muy poco. La escuela ha sido muchas veces una institución para normalizar, como decía la profesora Sandra, el conocimiento y no para reparar ni narrar lo vivido. Y cuando enseñamos historia o ciencias sociales o la historia de las ciencias, rara vez incluimos los relatos que vienen desde las víctimas, desde los pueblos, desde las márgenes. Eh, Eso también es una forma de epistemicidio, como nombraba la profesora Sandra. Y mira, bueno, aquí voy a intervenir yo porque pues totalmente estoy de acuerdo. Por ejemplo, María Lugones habla del entrecruzamiento entre la colonialidad del género y la colonialidad del saber. No es solo que se excluya a las mujeres o a las comunidades rurales, es que realmente se excluyen los cuerpos que recuerdan, los cuerpos que duelen, los cuerpos que han resistido, como decía la profe Nubia, en un país que tiene un conflicto marcado desde hace cualquier cantidad de años. Pues con ellos no solo se excluyen formas de conocimiento que no pueden expresarse en tablas o en ecuaciones, pero que guardan el sentido de la vida misma. Y pues aquí también les voy a recomendar y a traer otra estudiosa de género, que es Xochitl Curiel, que es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, quien también ha cuestionado pues con mucha fuerza, ¿no? Cómo el feminismo hegemónico, muchas veces blanco y académico, ¿sí? Ha reproducido lógicas coloniales. Ella propone pues una descolonialización del feminismo que nazca desde los cuerpos racializados, desde las comunidades empobrecidas y sexualmente disidentes, y realmente desde las memorias históricas del sur. Y pues esto nos pone otra vez frente a una pregunta educativa. ¿Qué feminismo llega al aula y cuál queda afuera? ¿El que incomoda y transforma o el que decora el currículo? Wow. Esto es bien importante. Mi profe Sandra y Catherine Walsh lo dijo con fuerza. El pensamiento crítico en América Latina no puede desligarse del lugar de enunciación. O sea, nosotros no podemos decir que conocemos a Freire o Foucault cuando no podemos pensar desde allí, desde nuestros conflictos, desde nuestras comunidades, desde nuestras ausencias. Y eso implica que el aula no puede ser un lugar aséptico. Wow, eso me llega a mí a lo profundo porque yo, por ejemplo, trabajo con estudiantes que son hijos de víctimas del conflicto armado. He tenido que vivir esa experiencia muy de cerca y muchas veces lo que se les enseña es esa versión oficial de la historia, sin espacio para sus propias memorias. ¿Dónde queda la verdad de sus familias? ¿Dónde se reconoce ese saber que se construye desde la pérdida, desde el duelo, desde la resistencia? Claramente nosotros no podemos desligar la realidad de nuestro país y seguir comprando modelos extranjeros que no están contextualizados y que de verdad invisibilizan y enmudecen muchas realidades. Por ejemplo, pasa con las niñas, con las jóvenes. Se sigue enseñando ciencia sin hablar realmente del cuerpo, sin hablar del dolor, del placer, del cuidado, como si el conocimiento no pasara por el cuerpo, como si se pudiera pensar sin sentir. Y yo sí quisiera escucharte a ti, profesora Sandra, desde tu experticia.
¿Qué piensas acerca de esas fracturas? Y pues, ahondando en esto, dando oportunidad que la profe Sandra nos dé su respuesta, pensaría que es un tema que debemos nosotros ahondar con la situación actual de nuestro país, con la historia que esto implica también, ¿cierto? Esta fractura no es casual, es una construcción moderna, ¿cierto? El proyecto colonial necesitó separar cuerpo y razón, emoción y objetividad, naturaleza y cultura para justificar esa dominación. Lo que ustedes están Claro. diciendo es exactamente lo que las epistemologías feministas y decoloniales vienen afirmando. Hay que volver a unir lo que la modernidad separó. Exactamente, por eso el aula para nosotras no puede seguir siendo ese lugar de repetición. Tiene que ser más bien un lugar de reexistencia, un lugar donde el cuerpo, donde el territorio, donde la memoria, donde la palabra y ese silencio se rompan, donde se puedan convertir en formas válidas de conocimiento. Y eso también implica una pedagogía de la escucha. Como decía Elena en uno de sus textos, escuchar es un acto epistémico, no es pasividad, es construcción. Porque lo que no se escucha no se reconoce y lo que no se reconoce en otra forma. Yo quiero escuchar a la profe Sandra. Sí, ella ha tenido unas dificultades ahorita de carácter técnico, pero mira que frente a lo que dices exactamente es clarísimo y por eso la educación feminista y crítica no es una educación suave ni ligera. Hablamos antes de hacer el podcast con la profe Sandra, es una educación incómoda porque cuestiona los privilegios del saber, no busca domesticar al estudiante, sino ayudarle a recuperar su voz que el sistema quiso y ha querido quitarle en general. Y esto nos obliga también a pensar que pueblos han sido sistemáticamente borrados de los relatos escolares. En Colombia, por ejemplo, los saberes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, gitanos y rom siguen siendo marginados y focalizados. Estos pueblos han producido conocimientos valiosos sobre medicina ancestral. De hecho, en ciencias naturales, especialmente en botánica y en biología, han hecho aportes importantísimos también acerca de justicia comunitaria, de sostenibilidad, de pedagogías de la resistencia, pero rara vez se integran en el currículo como saberes válidos y casi nunca como saberes para enseñar desde ellos, sino apenas sobre ellos. Y eso en un país marcado por la guerra y el racismo estructural no es solo un olvido, es una forma de continuar la exclusión desde la escuela. Entonces, compañeras, este podcast que hemos realizado ha sido nuestro intento de decir en voz alta lo que muchas veces queda al margen del plan de estudios, porque enseñar también es un acto epistémico, ético, como le hemos dicho, político, amoroso. Y repetimos, porque nosotras, Tatiana, Lady, Nubia, la profe Sandra, pues también pensamos, también construimos teoría desde nuestras prácticas, desde nuestros cuerpos, desde nuestras historias, porque al final nosotros no queremos repetir fórmulas, queremos abrir grietas, porque sabemos que el aula puede ser una trinchera o una trampa, pero también puede ser una semilla o una jaula y nosotros elegimos sembrar. Este curso nos enseñó que no hay emancipación sin ruptura epistemológica, que no hay justicia educativa sin justicia cognitiva y que no hay aprendizaje real sin cuerpo, sin conflicto, sin memoria, sin ternura. Estamos profundamente agradecidas con la profe Sandra por caminar con nosotros y quisiéramos escuchar tal vez a Nubia su agradecimiento hacia la profe Sandra por sus aportes. Claro que sí, gracias, profe Sandra, por compartir todo ese saber, todo ese conocimiento y toda esa experiencia con nosotros. Gracias por caminar con nosotros en esta conversación, por acompañarnos. Gracias a quienes nos escuchan, por hacer de esta escucha un acto de pensamiento. Y muchas gracias a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, por recordarnos cada día que la pedagogía se construye con los pies. Puestos en nuestro territorio y con el corazón muy abierto. Sí, estamos dando unos minuticos para que la profe Sandra pueda ingresar y darnos ese cierre de esta participación. Profe Sandrita, si ya tienes la oportunidad, te agradecemos mucho.
Sí, no, profe, mil disculpas por esta interrupción. Este internet está pues bastante complejo. Nada, pues nada, me perdí de la discusión y que me parecería pues irrespetuoso entrar a, voy a dar mi opinión y mi comentario final. Primero agradecida con todos ustedes, profe Lady, profe Nubia, profe Tatiana, por haberme invitado a este espacio. Espero que estos espacios de saberes pues también nos ayuden a construir desde nuestra práctica. Y yo estaba plenamente, yo siempre le he dicho a la profe Tatiana que estoy plenamente convencida de que la educación transforma la sociedad. Yo sí estoy plenamente convencida de eso. Agradezco la invitación, presento mil disculpas, pues no, fue un error técnico y estoy presta a cualquier próxima invitación para que sigamos dialogando desde la academia y sigamos construyendo el saber que tanto necesita nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su invitación. Bien, Gracias, Sandra. muchísimas gracias, profe Sandra, y entonces hasta la próxima.